Insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia de la corteza suprarrenal puede tratarse de un cuadro primario, de un cuadro por destrucción suprarrenal, que normalmente tiene una base autoinmune, o un cuadro secundario. En estos casos secundarios normalmente suelen ser ACTH dependientes, por lo tanto un trastorno hipofisario, aunque también pueden darse hipomineralcorticismo selectivo en el hiporreninismo. Si vemos la insuficiencia suprarrenal global, digamos, pues tenemos por supuesto que hay una alteración de los mineralcorticoides. En esa alteración de los mineralcorticoides las manifestaciones clínicas fundamentales serán una hipotensión arterial y una hiponatremia, una hiperpotasemia y una acidosis metabólica, que existirá también, por lo tanto ponemos aquí el pH bajo, mientras que en el fallo de glucocorticoide o en el defecto de glucocorticoide, lo que más llamará la atención sobre todo es una hipoglucemia. Aparte podemos tener también anemia, podemos tener por supuesto neutropenia con eosinofilia, con linfocitosis, como consecuencia de que no hay cortisol suficiente. Y otras manifestaciones clínicas que se pueden dar pueden ser, por ejemplo, dolor abdominal y diarrea, astenia y pérdida de peso, etcétera. Bien, cuando se trata de un trastorno primario, de un trastorno de causa suprarrenal, podemos tener, por supuesto, un aumento secundario de la ACTH que puede condicionar una hiperpigmentación, hallazgo bastante típico en la enfermedad de Addison, sobre todo la destrucción suprarrenal de causa autoinmune. Cuando nosotros sospechamos una insuficiencia suprarrenal, pues primero tenemos que confirmar que efectivamente hay un fallo suprarrenal, y eso, si es un caso muy claro en donde hay un cortisol muy bajo y una ACTH muy alta, no necesitamos pruebas de estimulación. Pero sin embargo, cuando las cifras no son tan claramente patológicas, ya que sabemos que la secreción de los glucocorticoides tiene un ritmo circadiano, entonces valores aislados a lo mejor no tienen un alto rendimiento diagnóstico, tenemos que hacer la prueba de estimulación con ACTH, con tetracosáctido. Cuando hacemos estimulación con tetracosáctido, lo que puede pasar es que si hay un fallo primario, efectivamente la corteza suprarrenal no responderá, porque hay una destrucción y por lo tanto no funciona, no hay una subida del cortisol. Pero también sabemos que no solo influye el ACTH sobre la secreción de cortisol, sino que también en pulsos es capaz de estimular la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal y producir por lo tanto aldosterona, cosa que de forma basal no hace. La ACTH normalmente no regula la función de la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal, pero sin embargo, como prueba diagnóstica, cuando se hace un pulso de ACTH sí que subiría la aldosterona. Estas dos determinaciones las podemos hacer como en dos pasos, pero si lo vemos de forma global, veremos que la diferenciación principal con el cuadro secundario puede estar precisamente ahí. ¿Por qué? Porque el cuadro secundario, aunque teóricamente la suprarrenal está funcionante y cuando diéramos ACTH tendría que producirse una subida de cortisol, sin embargo no sucede porque al no haber ACTH la capa fascicular y reticular de la corteza suprarrenal está hipotrófica, está hiporreactiva, no es capaz de responder bien y entonces puede que el cortisol no suba, al igual que sucede con el fallo primario. La diferenciación, por lo tanto, podría venir por los niveles de aldosterona, ya que en pulso sí es capaz de estimular la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal y la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal. Si se trata de un fallo secundario por ACTH baja, está funcionando bien porque ella solo depende de la renina para esa función de forma, digamos, basal. Entonces esa sería la diferenciación principal. Por supuesto, en un fallo primario la ACTH tiende a estar alta y puede haber hiperpigmentación, y en el fallo secundario la ACTH puede estar baja y puede haber otros déficits también hipofisarios. En general las insuficiencias suprarrenales las hemos resumido así como el Addison y la insuficiencia secundaria, en donde tendríamos los datos pues que son lógicos, que pueden pasar tanto en una como en otra. Por ejemplo, una dependería de la ACTH y otra dependería de la renina, básicamente. Bueno, la renina lo que tendríamos en este caso es que estaría alta en los casos de un Addison y podría estar normal en el fallo secundario porque la función de la corteza, de la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal podría estar normal y por lo tanto puede que la tensión no esté baja, puede que la potasemia esté normal, puede que no haya acidosis. La asociación con otros déficits hipofisarios en el fallo secundario y con los signos pluriglandulares inmunes en el fallo primario. Luego podemos tener fallos selectivos. Fallos selectivos consisten, por ejemplo, en un hipoaldosteronismo primario, en el que solo tendríamos repercusión sobre la aldosterona. Si la aldosterona está baja porque hay un fallo en su secreción, por supuesto la renina subiría y el fallo sería fundamentalmente mineralcorticoide con hipotensión, con hiperpotasemia y con acidosis. Incluso tenemos tendencia a la hiponatremia.
Puede haber un hipoaldosteronismo secundario, hiporreninémico, que se suele ver en la nefropatía diabética y que lo hemos asociado siempre con la acidosis tubular renal tipo 4, en cuyo caso la única diferenciación con el anterior sería una renina baja. Puede haber un pseudo hipoaldosteronismo que consiste en una resistencia de los túbulos a la aldosterona, por lo tanto tendríamos un hipomineralcorticismo en presencia de aldosterona alta. Y por último podemos tener trastornos de hiperplasia suprarrenal, de los que hay muchos, pero por ejemplo el más frecuente, más del 90%, obedece a un déficit de 21 hidroxilasa, en cuyo caso hay un déficit de producción tanto de gluco como de mineralcorticoide, la ACTH subiría en consecuencia, la renina subiría en consecuencia, habría hiperplasia suprarrenal y habría un exceso de producción de andrógenos suprarrenales, por lo tanto el niño tendría pubertad precoz y la niña podría tener una virilización. Este es el resumen básicamente también. Cuando hay un cuadro de sospecha de un hipomineralcorticismo, pueden ser con aldosterona baja o con aldosterona alta. Con aldosterona baja es lo más normal, digamos, y en este caso serían fallos primarios con renina alta, como puede ser, por ejemplo, un déficit de 21 hidroxilasa, un Addison o un déficit de 18 deshidrogenasa, o con renina baja, que serían cuadros secundarios como una nefropatía diabética. Con aldosterona alta tendríamos la resistencia, el pseudohipoaldosteronismo y el tratamiento con espironolactona. Como resumen de la insuficiencia suprarrenal, las causas suelen ser autoinmunes en el fallo primario por anticuerpos anti-21 hidroxilasa, habiendo muchas más causas como puede ser infecciosos, tuberculosis, Waterhouse-Friderichsen, citomegalovirus en el SIDA, etc. El déficit de gluco y mineralcorticoide, por lo tanto hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis con hipoglucemia por el déficit glucocorticoide, y el diagnóstico sería hormonal, un cortisol en saliva bajo a las 8 de la mañana, menos de 1,8, una ACTH alta, pero si esto no es suficiente para el diagnóstico, haríamos una estimulación con ACTH. En el fallo primario no hay subida ni de cortisol ni de aldosterona, y los autoanticuerpos son los que confirman el origen del cuadro. Y por último, el tratamiento sería sustitutivo, y cuando hay una crisis addisoniana se daría cortisol intravenoso.